buenos días Honduras, muy buenos días amigos, gracias al Padre que nuevamente nos da la oportunidad de poder comunicarnos con ustedes en este día jueves 20 de agosto. Bienvenidas a todas las personas que nos sintonizan en nuestra amada República de Honduras y también en otras partes del mundo a través de www.tencanal10.tv. Pues tenemos muchas cosas, como siempre, aquí en el programa que está pasando de las tardes de Canal 10, para brindarles en esta oportunidad. Está Zulma Reyes, nos acompaña con un tema acerca de estética para que ustedes estén pendientes de ello y así puedan hacer las preguntas pertinentes a ella. Recordándoles que el programa llega en directo a cada uno de sus hogares, que ustedes pueden llamar en cualquier momento desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde que ya finaliza el programa. El doctor Sergio Villatoro, presidente de la Asociación de Cirugía Reconstructiva o Articular y Artroscopía de Guatemala, viene acá para hablarnos del líquido sinovial, que es el que está en las rodillas, y cualquier cosa que ustedes tengan acerca de este tema que nos presenta el doctor Sergio Villatoro, pues ustedes definitivamente lo pueden hacer al 22 35 36 60 o enviar un mensajito al 92 30 para que le puedan consultar. Y el licenciado Ramón Salgado, trastorno de adaptación en los niños, es el tema que ocupa en este día. Y la cocina del chef Josías, arroz chino, es el que presenta para todos ustedes a las 3:30 de la tarde, para que estén pendientes con su lápiz y su papel para que anoten los ingredientes y el procedimiento también. Y tenemos pues reportajes de viajes por el país que hacen nuestros compañeros. Y por supuesto a esta hora tenemos al licenciado Juan Antonio Medina, catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Solo le voy a quitar un minutito al licenciado Medina para invitar, nos mandaron una nota del Instituto Técnico Mateo Molina de Pespire, Choluteca, y dice: programa está pasando. Canal 10, el comité coordinador del 46 aniversario de, así bien escrito, del Instituto Técnico Mateo Molina, patentiza a través de esta misiva un afectuoso saludo deseándoles éxitos en sus delicadas funciones a cargo del programa que tan acertadamente dirigen. Me es grato informarle que desde el lunes 24, viernes 28, del 24 al viernes 28 de agosto del año en curso, se llevará a cabo la celebración de los actos socioculturales que se han preparado en ocasión a la celebración del cumpleaños de nuestro instituto. Le solicitamos que en su prestigiado espacio nos salude y dé a conocer las actividades que se realizan durante esta semana. El día 24, el lunes, alborada, desfile de carrozas con los estudiantes y la feria gastronómica, que también la tienen este día en el Instituto Técnico Mateo Molina. El martes 25, encuentro deportivo de diversos equipos. El miércoles 26, Gran Kermés 2015. El jueves 27, cuadrangular deportiva con equipos invitados. Y el viernes 28, feria vocacional y juegos tradicionales. Nos escribe la licenciada Carmen Dalila Lara, secretaria de Eventos Sociales, el licenciado Simón Rodríguez Vázquez, director, y la licenciada Iris Janet Pavón, coordinadora del comité del aniversario. Felicidades en su aniversario al Instituto Técnico Mateo Molina, y que todas las actividades que están a desarrollarse en esta última semana del mes de agosto, pues sea todo un éxito para ustedes. Ya le presentamos al licenciado Medina y esperamos las llamadas telefónicas al 22 35 36 60 o sus mensajitos al 92 30. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Siempre es un gusto tenerlo con nosotros. Todavía emocionado tras la visita de don Cero Ramírez, porque se fue encantado con su conducción. ¿Ah, sí? Me dijo: tú sabes que a mí me han entrevistado 1000 veces, pero la licenciada Delia me hizo sentirme muy cómodo. Venía un poquito tenso por lo del viaje, la firma de los libros, la conferencia que di, y sin embargo me sentí como en casa.
Qué hermoso. Me encantó porque no es un hombre de elogios gratuitos ni nada por el estilo. Incluso me dijo, voy a mandarte algo de las redes sociales para ver si se lo puedes hacer llegar a ella. Vamos a ver qué tal, pero estuvo muy hermoso, licenciado Medina, porque que una persona así, como yo se lo manifesté a él, pues yo me preparé, ¿verdad? Pero obvio, el miedo siempre está en uno con una personalidad así, con tanta carrera en el mundo tan maravilloso de la escritura. Sí, yo inclusive le dije, no vaya a creer usted que hace mucho tiempo tiene la novela. Apenas 3 días antes se la llevé al canal. Me dice, pero la conocía muy bien, de cabo a rabo. Sí. No, él se fue muy a gusto, e inclusive dejó el premio. Al finalizar, cuando estaban finalizando la firma de libros en Metro Media por la noche, me dijo, pásame uno de esos ejemplares que voy a dejarle a la señora que se ganó el premio en la televisión. Ay, sí. Y le puso a fulana de tal en su paraíso. Ay, qué hermoso. Era el paraíso. Del paraíso. Pero no lo ha venido a recoger, me decía Mariela, pero le digo, llámela porque vale la pena. Es decir, sí, vale no le volvemos a sacar una firma de un serio en mucho tiempo. No, y además el libro vale la pena, ¿verdad? El libro vale la pena. Tener el libro vale la pena y autografiado por él, pues vale más la pena todavía. Antes de que comiencen las preguntas de nuestros queridos amigos, aquí tenemos una publicación, licenciado Medina, Vida Cultural, tal vez lo pueden enfocar. Pero ahí está el libro. Antes, disculpen compañeros, no lo había visto, el libro. Ese es un libro de Froilán Turcios, Tierra Maternal. Tierra Maternal. Tierra Maternal, lo editó La Autónoma, eso es el premio de esta tarde. Iba a presentar un libro de una colega, pero resulta que lo olvidé, lo voy a hacer el lunes. Pero sí descubrí que tiene usted un fan en Santa Bárbara, que se llama, si no me equivoco, le doy el nombre, Ramón Castillo. Para don Ramón Castillo, los suyos en Santa Bárbara, nuestros saludos cariñosos, porque me dijo, yo no me pierdo ese segmento de doña Delia. Muchas felicidades para él. Y aquí tenemos la publicación, licenciado Medina, en pantalla en este momento para que usted nos explique. Esta fue la llegada de don Sergio Ramírez. Esa apareció el sábado, que fue la presentación que se hizo en Metro Media. Me tocó el honor de presentarle la novela. Luego me encantó porque andaba como cosa de 8 exalumnas nuestras de la pedagógica y todas habían leído, no solo Sara, habían leído La Fugitiva, habían leído Flores Oscuras, y él, que estaba cansado porque realmente todo el día había estado con un enorme trajín, se sentó y comenzó una buena plática con ellas. Hubo uno de esos medio chuscos que le preguntó le pidió que le contara cómo él se había alejado del sandinismo. Y entonces don Sergio muy tranquilo le dijo, mira, hay un libro en que yo cuento el por qué y cómo, pero lo cuento como novela, se llama Adiós muchachos. Ya no estoy interesado, le dice, en lectores, me interesan más los lectores, yo espero que tú seas un buen lector. Porque él yo creo que no le había leído ni siquiera a Sara. Esta es la otra cobertura que nos hizo el Heraldo, la puede usted ver. Vamos a presentarlo aquí frente a nuestro compañero Williams para que nos haga el favor de tomarlo. William, gracias. Una magnífica entrevista que le hizo Samaí Torres del diario El Heraldo. Nos dieron 2 páginas a todo color y todo eso anda circulando en las redes sociales. Y nosotros encantados. Porque incluso él me mandó en un correo, me decía, fíjate en ese comentario. Y entonces era un muchacho que decía, ¿por qué mi universidad autónoma no puede hacer cosas como estas, hombre? Porque esto no es un asunto de gastos superfluos, esto es una especie de inversión. ¿Qué es lo que nos costó en realidad? Un pasaje de ida y vuelta, el hospedaje y el atenderlo. Por lo demás, él se abrió y dijo en Metro Media, cuando yo vengo a Honduras, mi casa es la Universidad Pedagógica Nacional, de la cual soy profesor honorario. Para nosotros fue una oportunidad maravillosa
Y a pesar de que como él es bien sencillo, no sabía yo que el premio que él obtuvo el año pasado, el premio Carlos Fuentes, está dotado en $250,000. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. En un momento dado, por curioso e imprudente, le dije cuando nos fuimos del canal, le digo yo, disculpe, pero ¿cuál es el premio en efectivo, aparte de la reputación? Y me dijo, mira, no lo vayas a repetir, pero son $250,000, que no me han caído mal, porque a estas alturas de mi vida gasto mucho en cuestiones de salud. Pero, insisto, fue un día maravilloso. Sí que terminé reventado. Me imagino, me imagino. Y él se iba al día siguiente, ¿verdad? Él se fue a las, ¿qué? Las 5 de la mañana estaba en el aeropuerto. El día viernes. Hoy está en Santiago de Chile. Se iba para Managua a recoger a la esposa y luego partió para Chile. O sea, es un viajero, ¿verdad? Es un viajero, y a ver a qué otro gran personaje de la literatura le traemos a los muchachos, porque estos muchachos no van a moverse ellos a un país extraño para ver o escuchar a un autor de ese calibre. Así es. Pero nosotros podemos traerlo. Así trajimos a Mario Vargas Llosa, trajimos a Eduardo Galeano, al padre Cardenal, a una infinidad de autores que para nosotros ha sido de mucha satisfacción. Bueno, yo creo que esto es lo que en realidad vale la pena. Sí le dije a don Sergio que sí, estaba con un poco de miedo frente a una persona, ¿verdad? No, pero lo hizo muy bien. Yo más bien era el que estaba, cuidadito, Juan, cuidadito, que esto es de doña Delia. Apenas metí la cuchara una que otra vez, pero él, le repito, se sintió pero muy, muy a gusto con su entrevista. Muchísimas gracias, de veras que me siento muy complacida por la información que me trae. Gracias por dejárnoslo traer. Al contrario, gracias a usted por traerlo. Licenciado Medina, comenzamos con la sección Cómo hablar, escribir y leer correctamente, y esto es para ustedes, amigos, para que comiencen a marcar el 2235-3660 o envíen sus mensajitos al 9230 preguntando sobre una palabra que usted tal vez no entienda, o una palabra que quiere compartir con nosotros, o una frase, en fin, o información importante, todo ese tipo de cosas. Trae algunas de las preguntas que se nos han ido quedando, bueno, que no hay tiempo de responder por las llamadas. Yo he encantado con las llamadas, a mí me gusta mucho más. A mí también me fascinan las llamadas, sí. Porque uno puede realmente intercambiar opiniones con gente amiga, gente muy cariñosa. Yo aquí salgo rejuvenecido, ¿verdad? Como que me vengo a hacer una limpia, para utilizar el término. Pero no con ruda. No con ruda. Me baño con rueda, pero no aquí. Bueno, el otro día oí una frase del licenciado Medina que decía, hay una llovizna que está azotando Tegucigalpa. Sí, hay llovizna, ¿cómo va a azotar? Nos azotó el Mitch. Nos azotó el Mitch. Era un huracán, una tempestad. Pero esas, incluso algunos comunicadores le dicen llovizna. Combinan lluvia con llovizna, que es una lluvia ligera, pero sí dicen una tenaz llovizna está azotando la ciudad. Sí, no, es que soy unas cosas divinas. Sí. Yo creo que deberíamos de consultar, ¿verdad? Porque estamos en un medio de comunicación, y ese medio de comunicación pues exige definitivamente que los profesionales que trabajan ahí sean esos. Sí, además de que sirven como modelos lingüísticos para la población. Para la población, que dice yo lo oí, se dice de esta manera. Yo conté, por cierto, el lunes pasado, que en una ocasión usted me preguntó que cuál era la pronunciación adecuada, si era endócrina o era endocrina. Y yo, muy zafado y muy pagado de mí mismo, dije endocrina. Luego descubro que no es totalmente cierto. Que a pesar de que el uso mayoritario es endocrina, el endocrino, la glándula endocrina, es también pronunciable. Incluso ahí está en
en el diccionario de la academia, en el famoso DILE, al que también llamamos DRAE, aunque hoy es diccionario de la lengua española. Así es. Por cierto que me llamó mucho la atención en el libro Sara, licenciado Medina, y que se lo iba a preguntar también a don Sergio, el uso de muchas palabras bueno, que yo en algún momento tenía que irme al diccionario, ¿verdad? Casi. Para poder saber el significado, y que me encantaría, voy a ver cómo está el tiempo, mi tiempo para la próxima semana, para sacar todas esas palabras y que nosotros podamos verlas acá con nuestros queridos amigos. Es que esa es la forma adecuada de leer. Yo le digo a mis estudiantes, voy a analizar un verso y les digo, busquen en el diccionario la palabra cuyo significado desconozcan. Entonces ellos se van a las más complicadas. Hoy por la mañana estaba yo analizando un verso de Rubén Darío y estamos hablando del famoso mito de Leda, del cisne, que Zeus transformaba un cisne para seducir a Leda. Y están describiendo al cisne y dice, su pico es de ámbar del alba al trasluz. Les digo, ¿qué descubrieron aquí? Ámbar. Le digo, sé que ustedes saben qué es pico. Sí, claro, profe, claro. ¿Y qué es pico? Y entonces me quedaron haciendo gestos de que ese no la sabe. Mire, eso es. Le digo, no, el pico es una protuberancia córnea, así lo define el diccionario. Y se trata de Zeus, o sea que es el pico del Olimpo. Y el pico sirve para romper la piedra y Leda no se deja seducir por Zeus. Entonces tienen muchos sentidos. Pero ustedes dicen, no, esto ya lo sé. Aparecía la palabra sombra. Le digo, ¿qué es sombra? Bueno, que es... uno me dijo, una oscurana. Le digo, ¿cómo que una oscurana? Mi hijo, usted es universitario. Entonces dan por sentado que ellos saben el significado de muchos términos y no lo saben. Usted se moriría de la risa si me viera cuando estoy preparando el programa de los lunes, que coloco en mi cama cuánto diccionario puedo encontrar. Y quiero decirles algo, aunque sea publicidad, pero descubrí el día de la presentación de don Sergio que la librería donde hicimos la presentación en Metro Media todavía tiene ejemplares del diccionario panhispánico de dudas, que yo creí que se había agotado totalmente en América. Está ahí. Ahí está. No pregunté en el precio, pero ahí está. Y yo siempre voy al diccionario panhispánico, al diccionario, a la gramática, a la ortografía, para no improvisar. Así es. Porque con la lengua no se improvisa, la lengua hay que manejarla con mucha precisión. Así es, con mucho cuidado. Amigos, esperamos sus llamadas telefónicas al 2235-3660 o su mensajito 9230. Hay un libro esperando por uno de ustedes que se los está ofreciendo el licenciado Juan Antonio Medina. Está Tierra Maternal, ese es el libro que el licenciado Medina les está ofreciendo en esta tarde. Son versos y prosa, le cuento. Versos y prosa. De Turcios. Hay una combinación. Entonces, les pedimos que, bueno, el sorteo se hace, como ustedes saben, a través de las llamadas y a través de los mensajitos al 9230. Entonces, empiecen a poner sus mensajitos, amigos, y las personas a llamar también para que puedan hacer sus consultas desde cualquier parte de la República. Nos encanta su compañía y nos encanta escuchar su voz o leer sus mensajes. Continuamos compartiendo con ustedes, amigos, y con el licenciado Juan Antonio Medina, que nos muestra esta tarde cómo leer, escribir y hablar correctamente. Hay una pregunta desde Comayagua, bueno, hay una corrección que están haciendo desde Comayagua, don Lázaro Ulloa. Que de repente es un descendiente de Morazán. Hay que recordar que Adela Morazán Lastiri se casa con Cruz Ulloa, un hondureño, que luego se radicaría en Nicaragua. Los Ulloas de Nicaragua todos vienen de Morazán. Espero que él venga también de esa línea. Sí, ahí le hizo la corrección, porque nosotros hablamos del premio. El que dejó don Sergio Ramírez. Quedó don Sergio, entonces de hecho decir vení traelo es una expresión coloquial, pero no es la apropiada, no es la adecuada. En Honduras se utiliza. Lo apropiado es decir, venir recogerlo. Pero dentro del español hondureño, el venir traerlo o venir traeme, ya termina una fiesta, venir traeme, es muy, pero muy utilizado.
Yo le decía fuera de cámaras que los sudamericanos particularmente no nos entienden por qué decimos eso. Sí. Deberíamos decir, pero ¿por qué te crees que te lleguen a traer si ya estás ahí? O sea que es una especie de modismo, digámoslo así, muy nuestro. No se usa en El Salvador, ni se usa en Guatemala, ni en Nicaragua. Pero lo usamos mucho los Nosotros lo usamos mucho. Muchísimas gracias por la corrección, y eso es lo que nos encanta de ustedes, que, o sea, que hagan ese tipo de llamadas para preguntar, pero también para corregirnos o para darnos más información sobre lo que ustedes han investigado. Dice, ¿quién fue el Lazarillo de Tormes? Bueno, el Lazarillo de Tormes es el título de una famosa novela de la picaresca española de 1554, de autoría anónima por el contenido herético que tenía para la época, porque se lleva de encuentro a la iglesia, se lleva de encuentro a todas las instituciones convencionales. La picaresca es parte de la literatura española. Ellos inventaron el pícaro, que es un malandrín, pero que incurre en faltas porque pasa muerto de hambre. Esto lo llevaron al cine. Lo llevaron al cine, 2 veces lo llevaron al cine, inclusive hoy sabemos de quién es. Es de un renacentista, de un humanista llamado Juan Luis Vives, que por supuesto en aquella época no podía atribuirse, él escribía en latín, inclusive no se podía atribuir la historia de Lazarillo de Tormes, que empieza con un ciego, se llama Lazarillo porque él guía a un ciego, y el ciego le hace la vida de cuadritos. Habrá otras novelas, habrá El Buscón de Quevedo, por ejemplo, pero esta es la más importante en el contexto español. Nosotros, a diferencia de los españoles, que ellos inventaron el pícaro, nosotros inventamos el lépero. Hay una novela en México, la primera novela mexicana de Fernández de Lizarde, el Perequillo Sarniento, no Sarmiento, Sarniento, sí, que más que pícaro es un lépero. Incurre en las faltas, pero por hacerle daño a otros. Es un bribón, es un tipo de mala calaña. Entonces hemos sido muy dados a inventar ese tipo de personajes nosotros, y no sé si yo se lo dije, que en el ámbito nuestro el equivalente es lana. Don Sergio me decía el jueves pasado, fíjate que allá en Nicaragua lana es dinero. Sí. Le digo, pero aquí no, aquí lana es una combinación de pícaro, truán, lépero. Sí. ¿Verdad? Hubo un presidente famoso, no lo voy a mencionar por respeto, que decía, miren, este es un país de lanas, pero que el más lana soy yo. Entonces ser lana... Qué buen reconocimiento. Qué buen reconocimiento. Sí. Entonces ser lana en este país es un asunto distinto. Sí. Bueno, pero lépero se utilizaba mucho antes, la gente de hace unos años atrás la utilizaba muchísimo. Sí. Después fue desapareciendo. Fue perdiendo exactamente. Sí, incluso se usaban términos como zamarro, que también cayó en desuso, pero el lépero no tenía entre nosotros el sentido que tiene en la novela esa mexicana, que él está buscándole causar un daño a otros. En cambio, le digo, el Lazarillo todo lo que quiere es comer. Se encuentra un fulano que se viene sacudiendo las migajas y se le pega, porque piensa, este come los 3 tiempos. Y no, más bien resulta que está muerto de hambre el hijo Hidalgo. El Hidalgo se muere de hambre. Va a mejorar con el tiempo, como al octavo dueño, el octavo amo, él mejora y se retira de ese mundo. Pero es una magnífica y muy divertida novela, sí, clásica. Sí. Y por ahí también triste, ¿verdad? Triste, sí. Claro que es triste. Sí. Bueno, amigos, los seguimos invitando para que ustedes marquen el 2235-3660 o envíen un mensajito al 9230 para sus consultas al licenciado Medina. Amigos, seguimos en la sección Cómo hablar, escribir y leer correctamente, así que les invitamos para que le consulten al licenciado Juan Antonio Medina a través del 2235-3660 o su mensajito al 9230. Estamos en directo llegando a cada uno de sus hogares. Mi hija dice que
dedosea su tableta electrónica, perdón. ¿Es aceptable la expresión dedosea? No, es una atroz barbaridad, pero quiere significar lo que quiere decir, es decir, que en esas tabletas mueven la imagen con los dedos. Con los dedos. Entonces, la señora me dice que se le va a terminar. Es todavía una barbaridad, repito, pero veremos con el tiempo si logra entrar en el diccionario. Sí, porque WhatsApp. Hoy no está. El WhatsAppea, que también se utiliza, no está en el diccionario de la lengua española, no está admitido como parte del español. Pero hay muchos de esos términos cibernéticos que están como barbarismos o como extranjerismos en ese diccionario de más de 3.000 páginas, que es el del octubre del 2014. O sea que dedosea no... Sí. Ellos entienden muy bien cuántas veces dedoseas tu tableta. Les digo, la primera vez les pregunté, ¿qué es eso de dedosear? Pasar el dedo, profe, me dice, ¿cómo usted no usa de estas? Pero es un engendro, definitivamente. Dice, ¿podrían hablarme de las características del dile recién aparecido? Bueno, este diccionario de octubre del 2014 tiene 93.111 entradas, frente a las 88.000 y pico del anterior del sí. 2001. Sí. Y tiene 195.439 acepciones. Es para darse gusto. Inclusive le diría a muchos, yo me gasté un capital en comprar el libro con tapas duras, con estuche. Sin embargo, y no me hice la tomografía famosa que yo le conté, pero está también en esa librería en una edición rústica. Tampoco pregunté porque no era el momento ni había quien me lo pudiera decir, porque estábamos en la presentación del libro. Está en Metromedia. Ahí está en Metromedia también, en una edición de pasta blanda, sin estuche. Ha de costar mucho menos, pero vale la pena porque por lo menos es el último impreso. De ahí en adelante, todo diccionario de la lengua española va a venir en versión electrónica, digital, y no hay como tener el libro en las manos. Es más hermoso. Sí, es un placer sensual, como les digo a los alumnos. Y me quedan viendo porque dicen, ¿cómo es posible que un libro le despierte a usted un deseo sensual? Le digo, y es que es malo, pues. Es que ustedes confunden sexual con sensual. En la escuela les confundieron el asunto. Lo sensual es el uso de los sentidos. De los sentidos, así y a mí todavía me funcionan los 5. Usted mencionó hacer la vida de cuadritos. ¿Es donde viene esa expresión? Es una expresión muy mexicana. ¿Es mexicana? Sí, hacer la vida de cuadritos, hacer la vida difícil. Es muy del español americano, pero son los mexicanos los que la introdujeron, particularmente con un cómico que nunca me gustó a mí, Resortes. Para todos se refería a que me está haciendo la vida de cuadritos, y ellos lo usan mucho para significar precisamente que se le está haciendo la vida difícil. Hay alumnos, usted ha tenido la experiencia, hay alumnos que le hacen a uno la vida de cuadritos. ¿Y qué cuadritos, verdad? Sí. Dice, agrega el dile etimologías del español. Nada más ni nada menos que 49.000, le cito el número, 49.650. Además, 222 latinismos que hoy usamos en el español, y 1.637 verbos con información de su conjugación, de cómo se conjugan estos verbos. Porque en eso fallamos muchísimo, pero para eso sirven los diccionarios, para averiguar cómo se conjuga, por ejemplo, como el término del sustantivo es piedra, hay gente que le dice yo a piedro, no se lo conjugan como debe ser. Son fuentes de consulta, nadie nace sabiendo, hay que aprender poco a poco, sobre todo, particularmente porque andan buscando trabajo.
y llevan su currículum a donde les han indicado y los convocan a una entrevista, y en la entrevista no hayan cómo hablar, no saben cómo explicar qué quieren, y entonces les dicen, te vamos a llamar, y nunca los llaman. O sea que el español sirve para conseguir trabajo. Así es. Eso no es la menor duda. Así es. Viene una persona los días lunes precisamente a mostrar, el doctor Juan viene a mostrar cómo se hace un currículum y da diferentes indicaciones y orientación. Lo he visto, me parece muy bien, porque hay gente que sobrecarga el currículum. Sí. Quiere realmente ostentar, quiere jactarse de su experiencia, quizá la tiene muy limitada porque está joven. Sí. Es una persona joven, una persona de 20 años, no tiene un currículum más allá de las 2 o 3 cuartillas. Pero ellos creen que si llevan 2 o 3 cuartillas se los van a rechazar. Pero no, debe ser preciso, conciso, exacto. Y resaltar lo que mejor sabe hacer. Exactamente. Eso era lo que él dice, precisamente, inclusive hasta una persona con muchísima experiencia, o sea, poner los elementos más connotados en ese currículum, no empezar a decir... Sí, llenando las cosas como le dé la gana. Y además, insisto, dejando bien claro que sus cualidades, sus bondades son específicas. Si es un trabajo para motorista, hablar de la experiencia que tiene, que no va a ser mucho si está joven, pero de que manejar, sabe manejar. Es decir, no es que van a calcular con él para que vaya a tener un accidente en la carretera. Así es, se va a traer por complicaciones. Sí, así es. Bueno, vamos a invitar una vez más, antes de seguir con las preguntas que tenemos, que le han hecho durante la semana y que han quedado de semanas atrás para el licenciado Juan Antonio Medina. Vamos a invitarlos nuevamente, amigos, para que marquen el 2235-3660 desde cualquier parte de la República, de aquí de Tegucigalpa, y o mande su mensajito al 9230 consultándole al licenciado Juan Antonio Medina. El regalo que trae para ustedes es el que va a aparecer en pantalla en este momento, para que ustedes vean el libro que uno de ustedes va a tener en casa, Tierra Maternal. Así que ustedes pueden tenerlo, ahí está el libro, solamente con llamar, preguntando a través del mensajito al 9230 o llamando al 2235-3660, y uno de ustedes puede tener este libro que está en pantalla en este momento. Dice, ¿hay extranjerismos en el nuevo diccionario de la lengua española? Para ser exactos, hay 333 crudos extranjerismos, pero todos en cursiva. Todos en cursiva, para dejar en claro que no han sido aceptados en el español nuestro, pero que se utilizan. De manera pues que, a diferencia con la letra común convencional, la impresión convencional, estos todos están en letra de carta, pues digámoslo así, en vez de cursiva. Pero estos son, ¿cómo se llama? A extranjerismos que no, ¿cómo le dijera? No son español de derecho, pero son español de hecho. Porque usted lo mencionaba. Porque se ha hecho WhatsApp, por el uso. El WhatsApp, ahí está en el diccionario, pero está en cursiva porque es una palabra que las academias se resisten a aceptar por mientras no aparezca otra, pero que se menciona, se utiliza el WhatsApp, el cibercafé. Esos son términos que ¿para qué le vamos a dar las puertas? Ya entraron. Lo único que no son palabras cultas, sino que simplemente extranjerismo, del francés, del inglés, del alemán inclusive. Y para escribir un libro, por ejemplo, una persona, si quiere hacer uso de esas palabras. O lo pone en cursiva la palabra o le pone entre comillas. Entre comillas. Lo dejaron knockout. Ahora en español hay un equivalente, que ya no es como en el inglés que era knock, de to knock out. No, ahora hay una sola palabra, knockout. Que es un término boxístico. Entonces, o sea que el español se ha enriquecido muchísimo.
y una lengua muy rica, muy bien plantada. Por eso yo gocé como lo gozó usted, Sara. Sí. Sara utiliza un español muy americano, pero obviamente que se entiende perfectamente en Madrid o en Barcelona inclusive. Porque la historia se vuelve muy actual también. La historia se vuelve muy actual. Sí, Él se fue pensando en la inquietud suya sobre lo de Saraí, que pierde la H y la I, y lo de Abraham, que pierde la H. Y entonces dio una explicación partiendo de la entrevista que usted le había hecho. Y dijo, espero que ustedes se fijen en ese detallito, pues es un detalle muy importante. El Sara bíblico. Sí, porque se llamaba Saraí. Sí, sí. Y todavía, yo le decía a Saraí, su exalumna, Saraí, le anda usted en esa novela. ¿Cómo así? Sí, anda usted ahí. Primero se llamaba Saraí, como se llama usted. Después pasó a llamarse Sara. Sí. Y Abraham sin la H. Sin la H. El Abraham. Exactamente. Luego se le quitaron la H y no, esa es una joya. Sí, yo la disfruté, que fue un contento. Realmente. Bueno, aquí tenemos... bueno, yo quería hacerle otra pregunta. En los libros que una persona escribe, ya vamos a ir, en las expresiones, por ejemplo, alguna expresión fuera de sitio, una mala expresión, una mala palabra, si le podemos llamar mala palabra, ajá. O sea, ¿cómo tendríamos que aplicarlo en la escritura o se le permite al escritor el uso de ellas? Si no está en el léxico del español, tiene que entrecomillarse. Si es para el caso, una palabrota no necesariamente tiene que ir entrecomillada. Puede ser parte de la expresión de un personaje en una novela, para el caso. Hay un término que me voy a permitir mencionarlo porque aquí suena como palabrota, pero en toda América Latina el término pendejo es un vocablo para implicar tonto, excepto en el Perú. Cuando usted atraviesa la frontera peruana y alguien dice que me dicen a mí que soy pendejo, me están diciendo que soy un lépero, que soy un lana, sobre todo para este tipo de delitos de cohecho y todo lo demás. O sea que en el único país en que el término tiene una connotación diferente es en el Perú. Bueno, yo creo que es importante saber todas estas cosas, ¿verdad? Claro. Porque también por eso la importancia que usted recalcaba, licenciado Medina, de cuando estamos leyendo un libro, irnos al diccionario. Claro. Por por los diferentes significados que puede tener según la región sobre a la todo que pertenece. A este diccionario, porque este diccionario incluye más palabras de la cuenta. Bueno, hubo dos llamadas, y una de ellas fue de una persona que creo que se llama Silvia García. Silvia García, de Valle. En donde le pregunta al licenciado Medina qué se dice cuando se anda con problemas de vías respiratorias bajas, estoy afónico. Sí. Pero si la persona dice estoy afónico, afónico es... No tiene voz. No tiene voz. Sí. Entonces, ¿cómo lo va a decir? El término es disfónico. Disfónico. O sea, hay una afonía, que es la pérdida completa de la voz, y una disfonía, que es la ronquera, el que no se le entiende mucho. Pero el común de los mortales en Honduras dice, ando afónico, pero se le escuchó. O sea que no está sin voz del todo. Es disfónico, cómo anda. La otra fue lo de la inquietud de don Lázaro. Sí, ¿cómo decir en vez de decir voy al baño? La verdad es que ir al baño es una expresión eufemística como muchas otras, el decir que pasó a mejor vida, por no decir que se murió, o que anda pasadito de copa, por no decir que anda borracho. A mis estudiantes yo le contaba que muchas veces me dicen, licenciado, ¿me permite ir al baño? Le digo, ¿lleva jabón? ¿Lleva toalla? No, me dice que voy al baño. Sí, pues sí, si va al baño, llévelos. Son expresiones que tratan de hacer más grata la palabra. El término es retrete.
Vamos a hablar de eso después de la llamada porque nos interesa detenernos ahí. Muy buenas tardes, gracias por su comunicación. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Mire, mi pregunta es, más que todo, tal vez algo médica, tal vez no debería de ser a él la pregunta, pero como lo veo con esa gran facilidad y ese gran estudio, ¿verdad?, en lo que son las letras, yo he sido una autodidacta de leer algunos libros, pero últimamente por un problema de salud he estado teniendo un deterioro de lo cognitivo, ¿verdad? Entonces, para poderme comunicar a veces me cuesta hilvanar las conversaciones o acordarme de las palabras. Entonces yo quería saber si él tiene alguna técnica que se pueda utilizar para poder uno platicar de una manera más fluida con las personas sin tener que estar recurriendo a quedarse con esas lagunas o esos baches que uno a veces hace cuando no puede hilvanar una conversación. Claro. ¿Verdad? A todos nos pasa. Si la pregunta no es inconveniente, ¿qué edad tiene? Tengo 56 años. Ah, bueno, entonces por ahí hay una explicación. A mí me preocupaba, sobre todo, bueno, yo ando en los 72 años, y me preocupaba muchísimo que se me estaban olvidando palabras. Estoy platicando y de repente no encuentro la frase, y dije yo, ay Dios mío, no iba a ser el Alzheimer famoso, y consulté a un neurólogo, y el neurólogo me dijo, mira, a todas las personas mayores de 40 años les ocurre lo que las computadoras que tienen un exceso de información. Esas computadoras nuevas que compra el muchacho, la laptop, casi no tiene información y todo lo encuentra rápido. Pero en tu caso y el caso de otras personas, no de lo de la tercera edad, que detesto ese otro eufemismo. Yo soy viejo, yo no soy de la tercera edad. Pero en tu caso me dice, tenés demasiada información. Tenés la otra posibilidad, simplemente borrarla, pero te vas a quedar sin lo que te ha costado muchísimo acumular. Salí cantando de la clínica. O sea que es muy común. Hay inclusive cierta medicina natural que yo recomiendo precisamente para lo de la agilidad en la conversación, el ginkgo biloba y otros que se compran en cualquier tienda naturista y no naturalista, pero no se preocupe por ello porque es un asunto muy, pero muy usual. Mire, estos muchachitos de ahora no pueden ni siquiera contar un chiste, son incapaces, el arte de la conversación se está muriendo. En este país usted se mete en un restaurante y ve a dos señoras con una laptop encima de la mesa, ni siquiera comen por estar en lo que están sin siquiera intercambiar una expresión con nadie. Así que le digo, no se aplica. O con el celular, ¿verdad? O con el celular, el ejercicio de los pulgares, como le dice don Sergio Ramírez, es un excesivo uso de los pulgares. Pero eso no es que sea malo para la ortografía ni nada, pero le incomunica a las personas. Y como dicen, acerca a las que están lejos, pero aleja a las que están cerca. Ese es un contrasentido de la tecnología. Pues, bueno, doña Daisy Mesa, gracias por haberse comunicado con nosotros. Y estábamos hablando del retrete. Y yo quería decir, licenciado Medina, ¿por qué nos da tanta pena decir voy al sanitario o voy al retrete, sino que siempre tenemos que decir voy al baño? ¿Cuál es el problema si todos los seres humanos tenemos la necesidad de ir definitivamente al retrete o al baño y a llamada telefónica otra vez? Bueno, pero sentimos vergüenza de decir eso. Sí, así es. Sí. Muy buenas tardes, gracias por su comunicación. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Muy buenas tardes, jóvenes. Pues aquí nuevamente molestándoles, diría yo, ¿verdad? Don Lucas aquí no nos molesta para nada, don Lucas. Pues ya hace algún tiempo que no me dirijo a tan honorables personas. Sí, gracias. Que esa no he querido hablar antes porque ha estado tan interesante cada una de las cosas que han dicho ustedes que sinceramente mejor me pongo en... Casi no le escuchamos. Casi no le escuchamos, don Lucas, ¿puede hablar un poquito más fuerte? Bueno, mire, la voz mía es bastante fuerte, pero voy a pronunciarla un poco más fuerte. ¿Ahora? Sí. ¿Se escucha? Sí. Sí, hoy sí. Hoy sí, ¿verdad? Les decía de que ha estado tan interesante la exposición que ustedes han hecho
que me he limitado nada más a estar escuchando. Y en esa situación de que voy al baño, me parece absurdo, pues si la idea es ir al servicio sanitario, pues que para eso son, tengo entendido, ¿va? La otra situación es que la persona que habló anteriormente, de San Pedro Sula, que dice que tiene algunos problemas ya para recoger algún tipo de información, quiero decirle de que, bueno, como expresó el profesor, a todos nos pasa. Y muchas veces no es porque tengamos exceso de información, profesor, sino que muchas veces es que nos falta información en algunos casos, ¿va? Pero le quiero recomendar a la joven que habló, porque para mí esta joven, esta muchacha, que en primer lugar lea y relea las cosas que ya leyó y que le gustaron. Eso me visto un refrescamiento. Algunos tipos de música, sobre todo la clásica, permiten llamémosle una ampliación en el aspecto mental para entender y comprender y poder expresar mejor las situaciones. La otra cosa es la práctica constante y consecutiva, no solamente de la lectura, sino que también el intercambiar con otras personas, el tratar de hablar un nuevo idioma, los instrumentos musicales, algún tipo de ejercicios, digamos el tai chi, y algún tipo de gimnasia. Pero para mí el escuchar música es decisivo y fundamental en un montón de aspectos, sobre todo música suave, música tranquila. Entonces, y dígale que no se despreocupe por eso, porque la preocupación hace más grande el problema. ¿Verdad? Y les agradezco mucho, el programa ha estado excelente, y ojalá que no vaya a salir alguna persona ahí queriendo redirigir el programa, como algunas veces he escuchado a algunos que se quieren dar el taco de que también saben, ¿verdad? Yo creo que ahí el tigre es el profesor. Así que tengan muy buena tarde y me agrada haberles hablado, mejor dicho. Buenas tardes. Mil. Gracias, don Lucas. Bonita tarde para usted. Mil. Don Sergio Ramírez me dijo una frase que me parece muy sabia. Cuando le comentaba yo que a veces hay gente que en una conferencia no hace una pregunta específica, sino que hace una exposición. Da una conferencia él mismo y me dijo, mira, hay gente a la que le gusta oírse a sí misma. Así que de eso ya estoy acostumbrado yo, Messi. Pero don Lucas tiene mucha razón y el consejo me parece bueno. La lectura, la práctica de la conversación, ese arte que se va perdiendo cada vez más. Yo lo veo con mis estudiantes, con amigos que pagan por no hablar. Y en el otro caso, en el del servicio sanitario, también es otro eufemismo, porque el centro de salud Alonso Suazo, por ejemplo, es un servicio sanitario. Es una forma de prestar servicios sanitarios. En mi tiempo hablábamos también con otro eufemismo de excusado, porque presentábamos excusas para ir al sanitario. Lo que usted dijo es lo más adecuado. Son dos palabras, pero es preferible eso de retrete. ¿Para dónde va? Para el retrete. ¿Y eso qué es? Porque hay gente que no sabe qué significa. No lo sabe. Son formas corteses de hablar el español, de no ofender al que está frente a nosotros y no usar al pan y al vino, porque hay gente que se siente resentida. Se resiente. Se resienten. Sí. Muy buenas tardes, gracias por comunicarse. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera que me ayudaran con el televisor, por favor. Gracias. A los dos grandes personajes que están ahí. Gracias. Uy, gracias. Muchas felicidades, que Dios los bendiga. Y estoy pensando que a mí me está pasando lo que dijo la señora. Ya todo se me olvida. Pero no me preocupo, es que ya tengo 76 años. ¿Verdad? Y como dijo el muchacho que hablaba ahorita, o serán médicos, a ver, a mí me da pereza leer ya no tengo ganas de aprender nada. Sí. Entonces, la cosa es, ya se me ha puesto difícil, ¿verdad? Solo para felicitarnos y que Dios los bendiga. No, muchísimas gracias a usted por llamarnos. Bueno, dicen que dan muchos ejercicios al respecto. Si la gente es derecha,
que escriba con la izquierda. Sí, la gente escribe con la izquierda. En la otra muñeca. Exactamente. Caminar para atrás, pero en la casa, no en la casa. Cuando está haciendo ejercicio, va corriendo para adelante, pero también correr hacia atrás. Todo eso, para la amiga que nos llamó, sirve para tener funcionando bien nuestro cerebro. Eso es importante. Le voy a decir algo. Creo que don Lucas Aquiles, por supuesto, se estaba refiriendo a leer libros, pero nunca, jamás en la historia de la humanidad se había leído como se está leyendo ahora. Todo nos habla, todo es texto. Es decir, toma un periódico y si lee periódicos, usted se da cuenta de que es un bombardeo terrible con la semántica, la ortografía, con todo. Nunca, repito, se había leído tanto. Hay quien me pregunta a mí, ¿qué vas a hacer cuando te jubiles? Y antes de que yo le diga algo me dicen, no vayas a morir. Le digo, ¿cómo me voy a morir? Solo meterse a internet. Ahí tengo fuentes de información, estoy aprendiendo lo que nunca aprendí. Yo quiero hacer un comentario de eso que usted ha dicho, licenciado Medina, hay una llamada telefónica, pero quiero hacer un comentario para que no se nos vaya a olvidar. Muy buenas tardes, gracias por su comunicación. ¿Cuál es su pregunta? Tengo una consulta Tracy Rodríguez, San Pedro Sula. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Tracy. Mi consulta para el licenciado es, mire que estoy confundida con la palabra si no, que a veces la veo escrita que va pegada y a veces va despegada y no estoy confundida con eso, y con la palabra allí con doble L y con H en medio de las dos. Así es. Muy bien. Así que me aclare ahí, por favor. Gracias, Tracy, bonita tarde. Igual. Gracias. Inclusive no solo van escritas diferentemente, sino que se pronuncian en una forma diferente. El caso de si no estudias, separado, si no estudias, te van a reprobar. Te quedas, perdes la clase, si no estudias. Es una conjunción adversativa. Pero la otra es también una conjunción casi condicional. No leí sino, una sola palabra, sino lo que me interesaba. Entonces tienen dos sentidos. Inclusive el sino, en una sola palabra, también significa destino. Así es. Yo siempre he dicho... Lo utilizan mucho en las canciones. Las canciones, por supuesto. Las poesías. Y yo le digo a muchos amigos, miren, el sino de Morazán fue trágico. No vio las del sol jamás, y cuando al fin había descubierto que lo del sistema federal no era lo conveniente para nosotros, lo matan. Entonces el sino trágico de Morazán. Pero si no aparece, separado, si no aparece Morazán en la escena centroamericana, no tendríamos la historia que tenemos. Y lo otro es más fácil. Allí, con ella, implica una ubicación más lejana que ahí con H. Ahí, usted está viendo la cámara, es decir, yo estoy viendo la cámara, ahí está. Pero ahí está con H, en la esfera que tenemos en la mesita del estudio. Más cercano a. Está más cercano a ahí, mucho más lejos que aquí. Aquí, ahí, con H intercalada, y allí con ella. Con ella. Bueno, hablábamos acerca de qué puede hacer una persona cuando se jubila, cuando se retira de su trabajo. Hay múltiples cosas, licenciado, que se pueden hacer, pero no sé por qué motivo. Yo he escuchado a muchas personas hablar de la jubilación como sinónimo de muerte, cuando nada tiene que ver, es sinónimo de vida, porque se empiezan a hacer cosas que antes, por el tiempo tan cerrado que había, no se podían hacer. Claro, incluso viene, en parte viene del jubileo, que era los famosos 50 años del pueblo hebreo, en que los acreedores le perdonaban la deuda a los deudores. Y también viene de júbilo. De júbilo, así es. De júbilo. Y ya le decía en el segmento anterior, hay gente que me dice, no te nos vayas a morir, le digo, tal vez de risa, porque yo disfruto cuando tengo la oportunidad de entrar en internet, no a las redes sociales,
sino que averiguar por qué se llama esto así, de dónde viene la frase tal, quién inventó, o ver fotografías históricas. Es decir, yo antes tenía que moverme a buscar mi enciclopedia, y si no estaba, tenía que ir a la librería. Hoy no, ahí tengo solo el vínculo y se acabó. Así es. Bueno, amigos, buenas tardes, gracias por comunicarse y gracias por esperar también. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Sí, buenas tardes. Buenas Ondina tardes, Romero. doña Ondina Romero de Tegucigalpa. La pregunta para el licenciado es, yo digo Sarai en la Biblia, o sea, antes de que Dios le cambiara el nombre a Sara. A Sara. Sí. Y porque aparece sin H y la I si no va acentuada. Ujú. Y la pregunta es si es correcto, o sea, ¿es de Sarai o Saraí? Sí. Otra consulta también es que uno suele decir úntate crema o ponete crema cuando es crema hacia del cuerpo, y cuando uno la usa como medicinal dice aplícate la crema. Sí, me gustaría que me dijera cuál es la frase correcta para Sí. decir. Gracias. Al contrario, usted, bonita A tarde. usted. Claro, depende, la grafía es caprichosa. El Saraí, sea con H o sea sin H, para pronunciar Saraí hay que tildar la I. ¿Por qué? Porque la A anterior a la I es una vocal más fuerte que la I. Entonces, para romper con el dominio de la A, se le pone la tilde. Lleva la tilde. En el otro caso, si no se la pongo, dice Sarai, Sarai, se vuelve un diptongo. Entonces lo que hago yo es romper el diptongo por esa razón. Yo conozco gente que aquí en Honduras que se llaman Saraí, se llaman Sarai, la pronunciación es caprichosa. Hay de todo en la viña del Señor. Por esa razón, don Sergio lo dejó todo en Sara, para que no hubiera confusiones de si era Saraí o era Sarai. La otra pregunta que fue la que hizo, ¿qué fue lo que me preguntó? Es que ese es el problema de los años. No recuerdo, y yo tampoco. Sí, no me recuerdo fijé. cuál fue la otra. Interesante, por cierto. Pero quizá vuelva a meter llamadas. Ojalá que no vuelva a llamar, porque sí, no Sí. no No retuve. lo apunté no la de retuve la Saraí, segunda lo de pregunta Sarai, pero no realmente. apunté lo otro. Sí, y yo no la retuve tampoco. Vuelva a llamarnos, por favor. Por favor, disculpe, 2235. Ya está 36, participando en el En sorteo el del sorteo premio, de libros. pero sí nos gustaría que llamara, si puede, para repetirnos la pregunta, la inquietud, Sí. porque no sé si lo tendrán en el control. Luisito, usted escuchó, no le escuchó la segunda pregunta. Bueno, tal vez ahí tenemos la llamada, porque acaba de sonar el teléfono, ¿verdad? Tal vez ahí tenemos la llamada nuevamente de ella y ojalá que así sea para poder contestarle la segunda pregunta. Y mil disculpas, a mí también se me olvidó anotarla o retenerla. No me fijé. Sí. Continuamos con algunas preguntas. Licenciado, dice, ¿cuántas páginas trae el DRAE del 2014? Trae 2.376 páginas en papel Biblia. Sí, hay para... Imagínense. El papel bien es... Papel Biblia, bien, finísimo. bien 2.376 páginas. Es una obra monumental. Sí. Indiscutiblemente monumental. Pesada, por cierto. Por lo menos mi ejemplar, hay que andarlo, lo tengo que andar en una bolsa porque pesa más de la cuenta. Y lo ando con sumo cuidado para que no se me vaya a perder. Porque no en la universidad, pero me lo ven mal colocado en algún lugar público y se fue. Sí. No para leerlo, para venderlo, porque tiene buena venta. Yo dejé un libro por breves instantes, me di cuenta que lo había dejado olvidado, salí corriendo y ya no estaba. Como me dijo una alumna en Metro Media el jueves pasado, me dice, usted me prestó un libro y se lo voy a devolver. Pero le advierto que, como dicen, el que devuelve un libro es tonto. Pero se lo voy a devolver porque yo le tengo mucho afecto. Pero
más tonto es el que lo presta, pero el que lo devuelve es más tonto que el que lo prestó. Así es. Pues debe de considerarse dichoso porque se lo regresaron. Sí. Muy buenas tardes, gracias por su comunicación. ¿Cuál es su pregunta para el licenciado Medina? Marcelino Cruz. No, don Marcelino Cruz, Puerto Cortés. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Marcelino. Pues me estoy deleitándome con su programa y es bien interesante. Gracias, don Marcelino. Y casi referente a la misma pregunta que hizo la muchacha anterior. Yo encuentro en la Biblia, ¿verdad?, que cuando Dios le habla a Abraham, ¿verdad?, hay una diferencia cuando él lo elige como el hombre de la fe. Se dice Abraham, ¿verdad? Sí. Ya no es Abraham, sino que Abraham. Abraham. Sí. Entonces, quisiera que me explicara más o menos ahí, ¿verdad? Sí. Me imagino que es por lo que Dios iba a hacer él, con él, en el proceso de que él lo escogió como siervo. Sí. Y la otra es para decirle que la muchacha que llamó, ¿Sí? la palabra era poner o aplicar. Es cierto, la crema. Sí, claro. Gracias, don Ok, Marcelino. buenas tardes. Por Gracias. sacarnos las castañas del Nos fuego. sacó las castañas del fuego. Gracias, don Marcelino. El caso de Abraham, la H no representa ningún fonema, a pesar de que la grafía histórica, bíblica, religiosa siempre ha incluido la H. Aunque en determinadas lenguas se aspira a la H y se dice Abraham. Abraham. En esas lenguas semíticas se utilizaba, como hoy todavía en el inglés, usted dice house, home, y yo digo todavía jalar la puerta, cuando debería decir alar la puerta. Y lo otro, que gracias al recordatorio suyo, claro, las dos son expresiones válidas, aplicar o poner, pero la más precisa es aplicarse la crema, aplicar la crema, aplicar el ungüento. Exactamente, que se aplica tanto Claro. para la crema, para el ungüento, para algunas Así es. medicinas tópicas, ¿verdad? Sí, así es. Así es. Bueno, están los mensajitos que ustedes mandaron, amigos. Gracias por acordarse de nosotros a través de los mensajitos al 9230. Buenas tardes, excelente programa. Quiero saber de dónde se origina la palabra chabacán o chabacana. Muchas gracias, Ondina Serrano de Talanga. Tiene un origen incierto, pero todos sabemos cómo es una persona chabacana. Inclusive se derivan de esas otras palabras, la chabacanada, chabacán. Pero repito, tiene un origen muy incierto. No me atrevería a decir viene del árabe o viene de acá. En cualquier caso voy a ahondar un poquito en la búsqueda para ver si el próximo, ya no el próximo jueves, porque yo le explicaba que Exacto, tengo que que no va a dar una poder charla en estar. Ciguatepec el próximo jueves, si no me puedo zafar. Pero estaré en el siguiente jueves. Pero en el siguiente jueves yo le voy a tener, voy a haber ahondado en el origen de la palabra. México tiene una fruta que se llama chabacano. El chabacano, ¿sí? Ciruela chabacana. Ajá, exactamente. Dice, hay una canción que dice, Sí, que sí. menciona... Ese es el chabacano. La ciruela La ciruela chabacana. chabacana. Vamos a ver algún otro mensajito que tengamos, compañeros en dirección. ¿Tenemos más mensajitos, compañeros? Ay, No, aquí claro. tenemos. Disculpen, buenas tardes. Quiero que me aconseje qué diccionario puedo comprar. He querido comprar uno y me gustaría que me ayudara. Gracias. Saludos desde Ocotepeque, desde mi bella Ocotepeque. Si tiene un lápiz cerca, apunte dos palabras. Uno es óbito, óbito con B, con lo que llamábamos antes la B grande, óbito, sin H ni nada, óbito, que significa deceso. Y la otra es hipocorístico, que es ese tratamiento familiar que le damos a una Isabela, a la que le decimos Chabela. Si el diccionario tiene cualquiera de las dos, o las dos, ese diccionario vale la pena. Vale Si la no pena las comprarlo. tiene, no gaste usted, como decían en mis tiempos, pólvora en su piloto, porque no le va a funcionar. Así es. Así que ahí está la respuesta para nuestra querida persona que nos llama de Ocotepeque. Vamos a ver si tenemos otro mensaje más que han enviado nuestros amigos al
30, no hay más. Entonces, quedaron algunas preguntas, licenciado, para la próxima, esta semana que viene a la siguiente. Desde acá, las efemérides literarias importantes en el 2015, desde ese lado, no sé, desde ahí no se preguntó, por las llamadas telefónicas que son muy importantes de nuestros queridos amigos. Por supuesto. Y ahora el sorteo, vamos a ver, José Luis nos da un número del 1 al 20. Al 20. 7. El número 7. A ver, que a quién le dio el libro de Froilán Turcios, a alguien de Tegucigalpa. Mírelo, ahí está. Venga a recogerlo. Cárcamo. Juan Cárcamo, de aquí de Tegucigalpa, aquí lo va a mostrar la cámara en ese momento. Venga a recogerlo aquí a Torre Libertad, en cualquier momento del día. En la noche no se les puede entregar, pero en el día sí. Así que don Juan Cárcamo, venga usted por su libro, venga a recoger su libro. Bien. Gracias, licenciado Medina, por habernos acompañado. Lo podemos introducir acá, ¿verdad? Déjelo, porque el otro día me lo llevé. ¿Ah, sí? Me llevé el premio. Tuvo que no llega Mariela a tiempo, me voy con todo el premio. Muchísimas gracias por haber estado. Lástima que no lo vamos a tener la próxima semana, pero la siguiente, si el padre lo permite, está por aquí. Claro, gracias. Bonita tarde.